J'avais pas vu que tu parlais cet après-midi aussi sur Cortés. ¿Sí? Non, je pensais demain, heureusement que j'ai amené le papier. Non, c'est pas grave. Así te libras. Mais ça ira bien justement parce que comme ça nous permettra de bien... Después eso te venía lo de Nora, que estuvo con ella. Sí. Gordita. Las 24, no. El único problema es que es esto que ya no vamos a poder decir nada después de la Sí, no, después. Tú así es lo como- tuyo. Pues así lo tomo por las preguntas importantes. Que si es pregunta ahorita, la que no se haga. Pues Ok, tú... mejor después, ¿no? Yo voy a referir rápidamente a otro autor mexicano, no sé si conoces el texto de Consumen Dios. Si, Tampoco no lo refiere, claro, no tiene nada que ver con feminismo, ¿no? No. Pero a lo que me refiero es que no es un estudio exhaustivo que dijéramos, está ahí toda la bibliografía. sí. No, mais son hoy en nuestra carrera profesión es necesario de publicar y desgraciadamente muchos de nuestros colegas publican para publicar y no para decir algo. Me necesita para mi tesis de estado, para ser catedrático, 19 de investigación. 19 en mi diccionario donde y tengo más de, yo creo, 100.000 referencias de archivo, de crónica, únicamente del siglo XVI, con páginas, etc. ¿Qué es? Esta periodo es que necesita de trabajar no solamente sobre la política, pero la historia de España, sobre la historia social, política, la historia de las mentalidades, etc. Sí. Tercera llamada, tercera. Bueno, compañero, vamos a reiniciar. No se asusten si estamos atrasados, todo va muy bien, está bajo control todo. Bueno, ahorita se va a presentar como la plática, ponencia de nuestra amiga Guadalupe Cuamatzin, que es una producto de esta escuela, allí estudió. Usted tiene por venir para pasarse aquí pronto, ¿no? Es miembro de nuestro seminario de Repensar la Conquista. Nos ha, siempre en todos los seminarios, nos ha regalado unas cosas maravillosas y espero que ahorita va a estar, les prometo que va a ser muy interesante. Bueno, te dejo. Estudio etnología y ahorita trabajo muchísimo en archivos de pequeños pueblos de la región de Puebla y ahorita estamos esperando sus escritos para publicárselo, pero es una mujer de terreno más bien, lo que hace la riqueza de sus trabajos, porque realmente muy poca gente sabe cómo es de archivo, hasta eso. Era tan bonito sus trabajos que lo llamaron Archivo de la Gran Nación, pero después vieron que si metía a esta señora tenía que meterse a trabajar y dijeron, mejor no. Ahorita está de regreso con nosotros. Bueno. Gracias. Bueno, como ya dijo el doctor Gui, yo no soy historiadora, yo soy etnóloga, pero por el trabajo con comunidades indígenas que desarrollé en varios lugares del estado de Oaxaca y Puebla básicamente, estuve en contacto desde hace muchos años con archivos locales que siempre en un primer acercamiento pues representaban un universo que yo no podía abordar, pero que bueno, después con el tiempo y con cierta capacitación empezamos a hacerlo y encontrar en este universo una fuente nueva de reflexión para los mismos problemas etnológicos que yo tenía que investigar. Entonces,
mi perspectiva, digamos, es otra. En esta ocasión, lo que les voy a presentar es algo muy, muy corto y también no soy especialista ni de Cortés ni de Bernal Díaz, ¿no? Simplemente quiero retomar una lectura que yo creo que todos los que hemos estado en la escuela alguna vez la hemos hecho, de otro autor que también es de las cosas que para Duverger no existen, como decía el doctor, él no lo cita, ¿no? Con todo el trabajo que tiene de conquistadores, bueno, no cita a mucha gente. Y este trabajo que es de Alfonso Mendiola y que todos conocemos, ¿no? Que hizo precisamente sobre la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, me parece que yo voy a retomar nada más un pequeño punto para contrastarlo con la lectura que hice de la Crónica de la Eternidad. Bueno, ante los señalamientos de inconsistencias en las afirmaciones que sostienen la tesis de Christian Duverger sobre la autoría de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España en su más reciente libro y el cuestionamiento de si su texto no es más una novela histórica que una investigación, la respuesta del autor ha sido apoyar la seriedad de su obra en el hecho de presentar múltiples citas y referencias, lo cual por sí solo dotaría de servidumbre a su tesis y respaldaría contundentemente sus afirmaciones. Por ello, sistemáticamente declara que en su libro da todas las referencias que apoyan su demostración, eso es lo que dice, que estudia paso a paso todos los datos y que tan solo de citas y referencias su libro contiene 40 páginas. O sea, ese es el argumento que siempre esgrime, que ha esgrimido en las diferentes entrevistas que ha dado y también en presentaciones personales. Yo asistí apenas a una que hizo en la ciudad de Puebla, en una universidad, y bueno, siempre entra con esto. Mi trabajo sí es histórico, es serio, porque tiene 40 páginas de nada más entre citas y referencias. Es cierto. Esto es cierto, o sea, efectivamente tiene 40 páginas. Sin embargo, nos aclara ahorita el doctor, y ya les diré el número de referencias que tiene sobre una investigación. Pero bueno, para Duverger, esas 40 páginas respaldan totalmente la seriedad de su investigación. Sin embargo, mi observación va hacia otro lado. El solo hecho de contener múltiples citas y referencias hace a un texto una investigación histórica y académica. ¿No es más bien la forma de tratar estos documentos y su contextualización lo que constituye la distancia, lo que construye esta distancia entre la investigación que busca aportar a la reflexión histórica y la literatura de otros géneros? O sea, es solo citar muchas referencias sin ver cómo se hace lo que le da estatuto de investigación histórica a un texto. Aunque yo no soy especialista de la obra de Bernal Díaz ni de la vida de Hernán Cortés, lo que me anima a esta participación es haber escuchado en un círculo nada despreciable de conocidos vinculados a las letras, la antropología y la historia, frases como que estoy leyendo este libro y me está convenciendo de que realmente Bernal es el autor, ¿no? O sea, pero este público no es un público de médicos leyendo el texto y que dijéramos, no tiene ninguna referencia para pensar que el texto no es un texto consistente. Es un público más o menos sí vinculado con las humanidades, ¿no? Y bueno, ante estos comentarios y bueno, la reflexión que se da en el seminario que dirige el doctor Rosat y bueno, la necesidad de leer este libro con todo ese aparato publicitario con el que ha sido lanzado, bueno, pues me puse a leerlo con mucha resistencia porque la verdad es que sí escribe bien, pero no tanto, o sea, digo, es más entretenido leer su libro que leer tal vez un tratado muy árido, de lo de Barbón, la comparación puntual que hace entre las diferentes versiones del texto de Bernal, pues es algo mucho más complicado y cansado de leerse. Claro, es más fácil leer el texto de Duverger, pero tampoco lo cambio por una novela de Isaac Asimov, o sea, tampoco, ¿no? Pero bueno, lo leí en vista de
de esta difusión tan amplia que ha tenido y de esta forma que tiene como de colarse aún en aquellos espacios que pensaríamos que van a ser resistentes a su discurso y parece que no. Debo además decir que hace muchos años leí el libro del doctor Alfonso Mendiola sobre el texto de Bernal Díaz del Castillo y guardaba de esa lectura el señalamiento de que leer un texto de una forma que rescate su historicidad implica ubicarlo en el contexto cultural de su producción y ser conscientes de los riesgos que representa el no hacerlo. Por supuesto, el texto Bernal Díaz del Castillo, Verdad Romanesca y Verdad Historiográfica, es una reflexión mucho más amplia que esto y más sofisticada sobre el acto de leer e interpretar un texto. Yo solo me limito a retener este problema de la contextualización, este esfuerzo necesario y siempre inacabado por situar un texto en su propio mundo y el reconocimiento de la mediación que implica construirlo como una fuente, para fines distintos al que fue creado, dándole un sentido que posiblemente originalmente no poseía. Teniendo esto en mente, quiero revisar uno de los argumentos fundamentales que se elaboran en el texto de la Crónica de la Eternidad, que es la imposibilidad de que Bernal Díaz del Castillo sea el autor de la historia verdadera de la Nueva España. Probablemente algunos inclusive se preguntarán si esta polémica planteada por el autor de quién es la autoría, si de Bernal Díaz del Castillo o de Hernán Cortés del texto, es siquiera una pregunta pertinente. Tal vez desde un horizonte distinto de análisis no es ni siquiera lo más importante, ¿no?, de saber quién fue, desde un cierto modo de abordar la problemática. Pero esta es la pregunta que mueve el texto, entonces yo la tomo y solo me limito a tratar de observar cómo construye sus demostraciones, porque él siempre insiste que él demuestra todo lo que está argumentando en el libro. Lo primero que nos dice Duverger desde la introducción es que la verdadera historia de la Nueva España es necesariamente, por el lugar que ocupa en la literatura de habla hispana, esta gran obra, tiene que ser necesariamente la obra de un escritor, de un gran escritor, de gran talla y de gran cultura, por lo que pensar que un soldado raso que lo haya escrito de su puño y letra es algo totalmente imposible. Esta idea asomará durante todo el libro hasta encontrarse en el epílogo con otra imposibilidad, la de que alguien que no sea Hernán Cortés puede haber escrito el texto. La falsedad de la autoría de Bernal se verá reflejada también, según argumenta el autor, voy a enumerar varias razones, el laberinto de las copias manipuladas que constituyen las versiones existentes de la verdadera historia de la conquista de la Nueva España y la falta de coincidencia completa y precisa entre estas copias. O sea, el hecho mismo de que existan varias versiones que no son exactamente iguales constituye para él así como que la evidencia, la huella de que algo está pasando anómalo, ¿no? Que entonces eso también va a abonar hacia la teoría de que Bernal Díaz del Castillo no es el autor. B, la imposibilidad de que Bernal Díaz del Castillo estuviera en todos los sitios y eventos que su relato contiene. Insiste constantemente en que cómo es posible que Bernal Díaz del Castillo esté todo el tiempo en todas las escenas, ¿no?, y que Cortés no lo cite, ¿no?, en sus cartas de relación, pero que además siempre con tono de ironía está diciendo, bueno, es que es omnipresente, es increíble que esté en todos los eventos y todos los sucesos que se narran en el texto de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España. C, porque si Bernal Díaz del Castillo hubiese sido un escritor, como lo ha definido antes, de gran talla, no hubiese producido un solo texto. También es algo que él le extraña, dice, ¿cómo es posible que un gran escritor, que se supone que tendría que ser el autor de esta magna obra, solo haya escrito un texto? A él le parece que eso también es anómalo y que también es una pista de que algo está pasando ahí. También dice, las citas que ya fueron también referidas por el doctor, que Bernal Díaz del Castillo, en diferentes procesos judiciales, dice tener
escrita una crónica y relación de la conquista, a la que se remite, pero nunca afirma ser el autor, o sea, lo cual es una lectura forzadísima, pero bueno, eso también es así como un argumento. Dice que las tiene, pero eso no quiere decir que las escribe, ¿no? Y para él es, según esto, un argumento sólido, ¿no? Y que las firmas que se conocen de Bernal Díaz, provenientes de las actas de Cabildo de Guatemala, son cambiantes, lo que indicaría que muy probablemente dicho personaje es analfabeta, también es algo que insinúa constantemente, lo cual constituye, según su criterio, un impedimento para ser el autor de la verdadera historia de la Nueva España. Y finalmente que Cortés, vuelvo, nunca cita o refiere a Bernal en sus escritos de las cartas de relación, lo cual también resulta inexplicable debido a la omnipresencia de Bernal, según su relato, en todos los hechos de la conquista. Según Duverger, en vista de que en el relato de la historia verdadera Bernal aparece en cada evento como protagonista, dice, y de que no aparece referido en Cortés, dice, cabe preguntarse si habría que hacer un juicio de usurpación de identidad. Y dedica un buen espacio de su libro a construir la idea de que la identidad de Bernal Díaz del Castillo se desvanece, construyendo una larga lista de imprecisiones que descalificarán, según su propia argumentación, la posibilidad de que un personaje, así lo afirma, llamado Bernal Díaz, que fungió en los últimos años de su vida como regidor en Guatemala, haya sido siquiera parte del grupo que acompañó a Cortés en la conquista. O sea, no solo no es el autor de la historia, sino además, muy probablemente, ni siquiera fue parte del grupo que acompañó a Cortés en la conquista. Este personaje, dice, solo ha robado una identidad. Dicho esto, la conclusión sobre la autoría de la historia de la verdadera conquista de la Nueva España es para Duverger que solo un personaje, y hace una lista como de las cosas, de las características que debería poseer el autor de este relato, de las características que según él debe poseer un escritor de alta talla, y bueno, y que haya estado en todos los eventos de la conquista, y el único que cumpliría esos requisitos es Hernán Cortés. Revisemos estos planteamientos y por principio cabe preguntarnos antes que nada si corresponde esta noción de escritor, de autor de la obra, tal cual está buscando Duverger, al horizonte histórico en que fue elaborada la historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Me remito de nuevo a la investigación del doctor Alfonso Mendiola, que apoyado en la obra de diversos investigadores sobre los textos medievales, nos dice que ni la noción de autor de la obra como un único productor del texto, ni la imagen de que esta obra está acabada cuando el autor lo considera, están presentes en este horizonte de escritura y que, por lo tanto, problematizar la inexistencia de una única versión de la historia de la conquista de la Nueva España es introducir una preocupación que no resulta pertinente desde el horizonte en que la obra fue creada, pues para la medievalidad no existe la noción de autor individual tal cual hoy la poseemos y que por tanto se puede pensar sin ningún problema y sin ningún problema moral en añadir o suprimir algunas cosas que se crean convenientes en un texto por la y que esto pudo haber sido hecho por algunos, digamos, coautores, aunque no sería el término exacto, que habrían hecho variaciones al manuscrito que Bernal escribió o que el mismo Bernal, después de haber enviado en 1575 el manuscrito al Consejo de Indias, pudo seguir haciendo cambios a su propio texto y que a eso obedecería las diferentes versiones que han podido, que no se corresponden exactamente la una con la otra. O sea, desde otra perspectiva, que haya varias versiones de este mismo texto no es ni una pista de que Bernal Díaz del Castillo no sea el autor, o sea, no es un problema que tenga necesariamente que relacionarse con el hecho de la autoría. También cabe preguntarnos si desde esta perspectiva, que pone distancia con la concepción moderna del autor y al hacerlo hace una división entre Bernal Díaz, individuo, persona que existió,
y Bernal Díaz el personaje del relato, ¿no? Al hacer esta división, puede resultar más comprensible que no necesariamente, o sea, si los dividimos, el personaje del relato tenga que, o sea, ese personaje existe en el relato, pero no necesariamente la vida o los datos que nos llevan al individuo tienen que ser, es decir, si de pronto se describen una serie de hechos en los que parece que no estuvo, o sea, que las fuentes podrían indicar tal vez que no estuvo, no tendría que ser un problema, porque él está creando un relato de toda esta hazaña, ¿no? Y entonces que sí habría que hacer esta división entre Bernal Díaz, el personaje que está, y el individuo, ¿no? Que es este problema precisamente de la construcción de las fuentes. Y en lo que refiere… bueno, me perdí, perdón, por el comentario. Las preocupaciones de Duverger sobre la existencia de un autor con las características de un escritor moderno surgirían de un anacronismo que, dicho de paso, está presente en muchos otros lugares de la obra y que podrían ser analizados con detalle uno a uno en una larga lista. En lo que refiere al robo de identidad de Bernal Díaz, los argumentos son aún más difíciles de sostener. Duverger nos dice que los textos con que se cuenta de Bernal son muy pocos, que los datos biográficos que se tienen de él son tardíos, que los principales testimonios que participa en la conquista fueron elaborados por sus descendientes y